Señor general en uso de buen retiro, exdirector general de la Policía Nacional, Teodoro Campo Gómez, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. ¿Cómo está usted? Yo con muchos deseos de que usted le recuerde a colombianos olvidadizos y a muchos colombianos que no tienen por qué recordarlo porque son muy jóvenes, cómo era la historia del abandono en que se encontraban decenas y decenas de municipios colombianos que no tenían el socorro de una policía que los pudiera defender cuando las FARC se habían apoderado del país. Y estoy hablando del año 2002, cuando usted llegó a la Dirección General de la Policía e hizo el milagro del que queremos que nos hable, de llevar policía a todos los lugares de la República en el término de un año y de que se echaran al olvido todos los ataques que las FARC hacían contra los municipios que no se querían rendir o contra los policías que todavía querían resistir. Esa historia es importante que la recordemos, señor general Campo Gómez. Adelante. Gracias, doctor Fernando. A ver, en el año 2002, la, la situación que vivía el país era caótica. Lamentablemente no había presencia del Estado, no solo de la policía, sino del Estado, en 153 municipios. Uh, Localidades, áreas rurales en donde la guerrilla campeaba a lo largo y ancho de los territorios municipales. En ese momento, cuando el gobierno del presidente Uribe tomó la decisión de recuperar la institucionalidad en el territorio nacional, optamos por primero conseguir el apoyo logístico que nos permitiera llevar personal policial a esos lugares. Y eso tenía que ver con infraestructura física, tenía que ver con dotaciones, tenía que ver con armamento, pero también lo más importante tenía que ver con que no teníamos el personal suficiente para ello. Entonces hubo un proceso muy acelerado, pero no por ello muy cuidadoso, para seleccionar a las personas que querían volver a la institución o que querían ingresar a ella, con el convencimiento que la labor que iban a realizar era la de recuperar la presencia institucional en todo el territorio colombiano. Así lo hicimos, conseguimos los medios, y se tomó la decisión, una vez esto ya se había obtenido, de ocupar esos espacios. No le dimos mucho tiempo a la ejecución de la orden y por el contrario, siempre dijimos el qué, nunca mencionamos el cómo, porque no queríamos sorpresas y lo cierto es que logramos ocupar esos espacios sin haber tenido confrontaciones, porque nadie esperaba, ni la guerrilla, ni los políticos que los auspiciaban, esperaban que la reacción de la institucionalidad fuera tan fuerte. Llegamos y bueno, al principio fue muy difícil porque no nos querían permitir ocupar espacios físicos, locaciones para la instalación de las unidades policiales. Lo logramos, al fin y al cabo, y eso nos llevó a que pronto todo el país contara con suficiente presencia institucional. Señor general, si me permite, hay un hecho sobre el que quiero precisión. Eran 153 municipios en un país que tiene más de 1000 municipios. Entonces cualquiera haría la cuenta y decía, bueno, era una parte importante pero no decisiva del territorio nacional. Los municipios no tienen la misma superficie, señor general, y esos 153 municipios
eran una gran parte del territorio nacional. ¿Usted recuerda, Sí. tiene en la memoria qué parte del territorio nacional era ese que estaba totalmente desprotegido, abandonado a su suerte, en manos de los guerrilleros? Bueno, ese más del 10% de los municipios eh, realmente significaban un porcentaje muy alto desde el punto de vista de área, porque había municipios en el Caquetá, en Arauca, en Pichada, en Meta, en Chocó, en Cauca, en Antioquia, en Nariño, en el Huila, en donde no había presencia del Estado. O sea, no podemos pensar que era el 10% de los municipios, era mucho más del 30% del área del país que estaban sin presencia policial. Esa era la terrible realidad y esa realidad era la que había que enfrentar. Se le olvida a mucha gente, señor general, que antes de que esto empezara, en la época anterior a que usted asumiera la Dirección General de la Policía y lograra este milagro, los pueblos de Colombia eran asaltados por la guerrilla. Esto llegaba hasta el extremo en que en una ocasión, la recuerdo como si fuera ahora, le avisaron primero a los medios de comunicación que a cualquier autoridad la llegada de la guerrilla a un pueblo para asaltarlo, para despedazarlo, para robarse lo que hubiera para robar, para destruir la alcaldía, para matar a los policías que pudieran estar tratando de defender ese municipio. Usted recuerda eso, general, porque lo recordamos todos los colombianos con horror. En la época suya como comandante de la policía yo no recuerdo sino un ataque a una población de Nariño donde la policía resistió y resistió hasta la llegada de la Fuerza Aérea que produjo muchas bajas entre los asaltantes. ¿Usted recuerda esa etapa dolorosa y triste del país de los asaltos a los municipios colombianos y cómo eso terminó con la llegada suya a la Dirección General de la Policía y del presidente Álvaro Uribe Vélez? A ver, doctor Fernando, mmm, ciertamente los guerrilleros y los políticos que les apoyaban tenían como propósito disminuir la presencia del Estado y la efectividad de la gestión pública a lo largo y ancho del territorio nacional. Y por eso el afán de ellos de publicitar sus acciones. Usted lo que está mencionando, ahí hay dos casos muy puntuales. Primero, en el segundo caso, el ataque en donde la policía resistió fue en la población de San Pablo, Nariño. Y el segundo caso fue la toma de la capital del Baupés, en donde los guerrilleros avisaron con suficiente antelación a los medios de comunicación y entonces hubo un cubrimiento como si fuera un partido de fútbol de lo que iba a pasar, menos la policía tuvo información sobre eso y desde luego tampoco tuvo conocimiento los posibles apoyos de las fuerzas militares. Ahí nos secuestraron una buena cantidad de personal policial y nos mataron un número significativo de miembros de la Policía Nacional que estaban de servicio en ese lugar. Esa era la situación del país. Yo no sé si hay estadísticas frescas que se puedan recordar del número de municipios que fueron atacados, donde o no había policía o los policías que había eran completamente insuficientes y esos policías eran sacrificados sin piedad por los guerrilleros que los asaltaban. Esa es una estadística que hay que recordar, general. El país no se le puede olvidar su historia, no se le puede olvidar hasta qué abismos de abandono y de amargura habíamos llegado antes de que empezara esta tarea de recomposición institucional.
y de regreso de la policía a todos los lugares del país. Cuando usted se retiró de la policía, recuérdenos, general, cuántos sitios quedaban todavía pendientes de un cubrimiento policial perfectamente suficiente para enfrentar ataques guerrilleros como lo demuestran los hechos. Los hechos es que los guerrilleros no se volvieron a atrever a atacar poblados porque sabían que iban a tener una respuesta policial y de los famosos soldados campesinos que iban a impedir la toma de esos municipios. ¿Recordamos algo de eso, general? Sí, claro, doctor Fernando. A ver, hubo dos maneras como actuaba la guerrilla en ese momento. Lo primero era amedrentando a la población y con ello entonces casi que la población exigiéndole a la policía que se retirara de los sitios porque iban a ser atacados y porque las amenazas era que con patucos, con explosiones, con todo este armamento rudimentario que ellos utilizaban, efectivamente iban a devastar las poblaciones. Eso por un lado. Por el otro lado, políticamente no hubo una posición muy clara en cuanto a la defensa de la presencia institucional en esos lugares. Y la policía, de alguna manera, optó por retirarse en procura de salvar la vida de los policiales que estaban destinados a esos lugares y de los habitantes de los municipios que estarían comprometidos en esas acciones guerrilleras. De esos 153 municipios, algunos fueron atacados en varias ocasiones. Otros no lo fueron atacados, pero sí fueron amenazados, y eso fue lo que obligó a que el Estado se redujera en cuanto a la presencia que le obliga a lo largo y ancho del Estado, de la geografía nacional. Tenemos suficiente información de qué pasaba momento a momento, pero lo cierto es que desde el 14 de agosto del 2002 nunca se volvió a presentar un ataque contra una población diferente al que mencionó usted en el caso de San Pablo Nariño. ¿Por qué? Porque la reacción ya se había calculado suficientemente qué era lo que íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer. Teníamos con qué hacerlo, contamos con un apoyo importante de otras instituciones del Estado, concretamente las fuerzas militares, y también, tengo que reconocerlo, contamos con el apoyo muy, muy afortunado y preciso de los Estados Unidos en esta confrontación. Señor general, usted se retiró más o menos un año larguito después de que empezara sus tareas el presidente Álvaro Uribe Vélez. Cuando usted se retiró de la Dirección General de la Policía, ¿cuántos municipios o cuántos pueblos grandes de Colombia quedaban pendientes de tener una fuerza policial suficiente para defender el Estado, para defender a la gente, para devolverle la paz a esta martirizada Colombia? ¿En qué parte le quedó faltando esa tarea, general? Doctor Fernando, a ver, son dos cosas. La primera es que no volvimos a tener unidades policiales con 4, 5 y 6 policías, porque eso era lo que se estilaba en ese momento. Porque como no había suficiente personal, entonces para poder mantener policías se dejaban grupos muy escasos de personal y esos no eran suficientes para defenderlos. Entonces, cambiamos la metodología y se utilizó algo que nos permitió mejorar la proporcionalidad frente a los posibles ataques. Entonces ya teníamos unidades con 16, con 30 hombres mínimo. Y cuando yo me retiré, en noviembre del
2003, quedaban básicamente 30 municipios por darles cubrimiento total. Después de eso ya vino un proceso bien interesante que de luego yo me identifico con él, y fue llevar policía a aquellas comunidades que sin ser cabeceras municipales sí eran corregimientos que tenían una altísima densidad poblacional. Entonces ahí se presentó la presencia institucional en algo así como 70, 80 poblaciones más, fuera de las cabeceras municipales. Una verdadera hazaña, una hazaña que usted comandó al frente de una policía que en su momento, cuando usted empezó, tenía muy pocos generales, pero unos policías con un corazón gigantesco. Es que a la gente se le olvida, general, y hay que recordarle. A los que se atreven a hablar mal de la policía de Colombia, hay que recordarles que el país estuvo perdido y que la policía lo recuperó, que la policía llegó a todos los lugares del país y que no volvió a haber un solo ataque contra una población colombiana, porque ahí estaba nuestra policía, bien armada, bien entrenada y sobre todo con un corazón enorme dispuesta a defender a Colombia. Me parece un acto de justicia elemental, señor general, recordar lo que ha sido la policía para Colombia y recordar esos momentos tan duros en los que los guerrilleros eran amos y señores. Usted dice que un 30% del territorio nacional, yo creo que era una cifra superior, es la que yo tengo en mente, pero en todo caso una gran parte del territorio nacional estaba completamente desprotegida y usted dejó un país en la práctica también con la policía suficiente para defender a los colombianos, para defender su honra y para defender sus bienes. Honor a la Policía Nacional, señor general Teodoro Campo Gómez. Doctor Fernando, yo quisiera agregar algo que para nosotros en ese momento fue fundamental, y es que la planeación fue producto de las labores de inteligencia. El principio de proporcionalidad nunca nos permitió actuar con desventaja, que no esperábamos reaccionar, que no divulgamos lo que se pretendía, que le dimos mayor peso a los procedimientos que a la búsqueda de resultados, que siempre informamos el qué y nunca el cómo, que mantuvimos la línea de mando suficientemente al tanto de la situación, que la discreción es factor de éxito, y hay que tener en cuenta tanto los factores favorables como los no favorables para quienes pretenden afectar la situación y para las instituciones encargadas de proteger la comunidad. Que el gobierno debe saber en todo momento qué está sucediendo, pero no buscando con ello eludir la responsabilidad de los procedimientos. Que la relación con los directamente comprometidos debe ser muy estrecha, que el proceso permanente, que debe haber un proceso permanente de capacitación en el manejo de situaciones, respeto a los derechos humanos y empleo de los medios disuasivos y psicológicos, que debe haber una constante motivación para el personal que está comprometido en esas acciones, y que la selección de los integrantes de las unidades especializadas debe ser rigurosa. Esos son aspectos que siempre tuvimos en cuenta. Con los resultados que el país bendijo, el país amó su policía, amó su ejército, amó la nueva institucionalidad que le devolvió la tranquilidad, que le devolvió la paz, que le devolvió la posibilidad de ser un país grande, seguro y fuerte. Señor general Teodoro Campo Gómez, muchísimas gracias por hacernos estos recuerdos fundamentales para los desmemoriados y para los muchos colombianos que entonces todavía no tenían edad suficiente
para darse cuenta de lo que estaba pasando en esta Colombia entonces martirizada, y un año después del inicio del gobierno, un año largo después del inicio del gobierno del presidente Uribe, con usted a la cabeza, la policía le devolvió la paz a Colombia en sus pueblos, en sus carreteras, contando por supuesto con el apoyo indeficiente y magnífico de las fuerzas militares. Señor General Teodoro Campo Gómez, muchas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Gracias, doctor Fernando, muy amable.